Alberto Espina. Él es abogado de la Universidad de Chile y socio pasivo del estudio Espina, Cepeda y Acosta. En los inicios de su trayectoria política integró el grupo de fundadores de Renovación Nacional, partido del cual fue presidente de la región metropolitana, miembro de la Comisión Política, vicepresidente y presidente nacional. Fue diputado por el Distrito 21, Ñuñoa y Providencia, por 3 periodos consecutivos entre 1990 y 2002. En 1994 fue vicepresidente de la Cámara de Diputados, luego salió electo senador de la República por la circunscripción 14 de la novena región, actualmente de la Araucanía, para el periodo legislativo 2002-2010. Durante ese tiempo también fue presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Fue reelecto senador por la Araucanía Norte por el periodo legislativo 2010-2018 y actualmente es jefe del Comité de los Senadores de Renovación Nacional. Finalmente, en el año 2000, creó la Oficina de Fiscalización contra el Delito, de la cual fue su director ejecutivo. FICET, esta oficina, realizó actividades de prevención de consumo de drogas, estudios en materia de seguridad ciudadana y asesoría a víctimas de delitos. Lo escuchamos, senador. Bueno, muy buenos días. Quiero en primer lugar agradecerle a Coop Araucanía, saludar a nuestro intendente Francisco Buenchumilla, a mi distinguido amigo José García Ruminó, al diputado Tuma, al senador Tuma, a José Miguel García, saludar también a Pedro, a Nina Tepper, presidente de la multigremial, y a todos ustedes. Yo quisiera comenzar mostrándoles un video que ha sido visto por más de 400.000 personas y que cuando se inició fue el video más visto en esta semana en Chile. Sin vida de este comunero mapuche, Rodrigo Melinao Licán, fue encontrado en la parcela 4. Luego del ataque incendiario que se registró en un fondo del sector de Vilcún, en el atentado falleció el dueño de los terrenos y su esposa, el empresario Bernard Luxinger y Vivian Macay. No más violencia. No más injusticia. No más discriminación. Para terminar con la violencia en nuestros campos, no podemos quedarnos indiferentes. Porque en nuestra región no sobra nadie. Es hora de trabajar Sin miedo. pero con justicia para todos. Las familias de la región necesitan vivir en paz. Yo quiero la paz y la justicia social en esta Araucanía que todos queremos. Yo quiero la paz social. Yo quiero la paz social. Yo quiero paz social. Yo quiero paz social. Yo quiero paz social. Yo quiero paz social en la Yo quiero la paz social en la Queremos paz social en nuestra Yo quiero Araucanía. paz social en la región de la Araucanía. También quiero la paz social en la Por eso Araucanía. yo quiero paz social en la Araucanía. No solo creo en la paz social de la Araucanía, sino que es perfectamente posible, pero con justicia para todos. Te invito a conocer nuestra propuesta para que avancemos en un acuerdo por la paz social en la Araucanía. Demos el primer paso. Súmate a esta causa y comparte este video. La pregunta que yo quiero formularles a ustedes es ¿por qué más de 400.000 chilenos han sido capaces de ver esta propuesta por la paz? No solo en YouTube, sino que en las páginas electrónicas, en nuestra propia página web, en el extranjero. ¿Y por qué ha sido tan difícil, algo tan simple y sencillo, que alguna autoridad haya tenido el coraje, la decisión y la valentía de sentar en una misma mesa a representantes del pueblo mapuche elegido por sus pares, a representantes de agricultores y parceleros elegidos por sus pares, a representantes de la autoridad
para dialogar sobre la base del respeto recíproco, la igualdad de derechos y la buena fe. Esa es la pregunta que yo quiero transmitirles a ustedes hoy día. En el mes de agosto del año pasado, nosotros le hicimos entrega a la presidenta Bachelet de este documento, la propuesta por la paz social en la Araucanía. No fue hecho en Santiago. El que diga eso, miente. Esa propuesta fue hecha aquí, en la Araucanía. La hicimos con un equipo que nos tocó encabezar con el senador García Ruminó, donde conversamos con muchos de ustedes, con más de 100 líderes mapuches, encabezados, y a quien le doy las gracias infinitamente, por Hilario Huirilef, que no es precisamente un hombre de nuestras ideas. Nos reunimos con numerosas organizaciones en forma silenciosa, sin las cámaras de televisión, sin querernos ganarnos un titular, Pedro. Nos reunimos también con líderes gremiales de agricultores y parceleros. Tuvimos largas reuniones de trabajo con Monseñor Esati, con el presidente de las iglesias evangélicas, Neftali Silva, con Monseñor Vargas, con el presidente de la Corte Suprema, con 3 expresidentes de la República, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Sebastián Piñera, y luego se la entregamos a la presidenta de la República en el mes de agosto, tampoco en un pantallazo de televisión. Nuestra propuesta comienza con algo muy sencillo, muy simple, que entre paréntesis está también en Mapudungun, y que dice lo siguiente. Dice: presentamos esta propuesta desde la humildad, consciente que no es la última palabra, sino al contrario, es el primer paso, el inicio de un camino hacia el entendimiento y el encuentro que permitirá la paz social en la Araucanía. Han pasado 10 meses. 10 meses. Y todavía no hemos recibido una letra de respuesta para criticarla, para controvertirla. Pero es, y lo digo con toda franqueza, de una negligencia inexcusable el que frente a una situación dramática que vivía esta región no exista una respuesta. Entonces, yo pido que no nos pongamos todos en el mismo piño, porque lo encuentro injusto. No somos dueños de la verdad, pero no pretendemos quedarnos como diagnosticadores o comentaristas de fútbol frente a un tema en el cual hemos humildemente tomado una iniciativa que aborda en sus 4 facetas lo que nosotros creemos después de 18 borradores de trabajo con mapuches, agricultores, parceleros, y sabiendo que no es perfecto, una propuesta por la paz social en la región que lo que busca simplemente es que en vez de lamentarnos y seguir en el diagnóstico, se tome la voluntad, la decisión política de tomar medidas que avancen en la dirección que nosotros creemos correcta. La primera cuestión que nosotros planteamos es la política de entrega de tierras. La segunda de ellas, la pobreza rural. En tercer lugar, hablamos de la participación o institucionalización del pueblo mapuche. Y en cuarto lugar, la violencia, que veo este foro y siento que es un tema ausente, en circunstancias que es el tema más dramático que enfrenta la región. Porque hay zonas en nuestra región donde no se puede dormir, hay zonas en nuestra región donde mapuches y no mapuches son objeto de ataques permanentes por delincuentes que dicen representar las banderas del pueblo mapuche, que no es verdad, y cuyo negocio consiste en robar madera, en robar ganado y en extorsionar a mapuches y no mapuches, a mapuches y no mapuches, por el solo hecho de querer defender sus tierras. ¿Qué planteamos nosotros? En primer lugar, la formación de un auquín en materia de política de tierras. Pero hacerlo, nunca entendí por qué el gobierno anterior no lo hizo. Reconozco que teniendo yo influencia en ese gobierno, no logré persuadir a las autoridades, no para que sentaran simplemente a las personas de un lado,
porque las autoridades venían y se reunían con las víctimas de la violencia y tenían una reunión aparte con los dirigentes mapuche. ¿Por qué nunca reunirse en conjunto? ¿Por qué nunca mirarse a los ojos, dialogar y buscar una solución? Y este gobierno tampoco lo ha hecho. Nuestra propuesta en política de tierras, que vuelvo a insistir, no fue hecha en Santiago, porque creo que no entienden la política de tierras en Santiago, simplemente lo que plantea es que se haga un catastro que se delimite y se determine de una vez por todas cuántas son las hectáreas de tierras que, de acuerdo a la ley indígena, el Estado de Chile se ha comprometido a restituirle a las comunidades mapuche. Mientras esta política de tierras siga indefinida, este conflicto no se va a terminar. Tengo informes de la CONADI en que se señala que son 40.000, 50.000, 30.000, nadie sabe, es un misterio cuántas son las hectáreas. Pero lo que tenemos absolutamente claro, que en una política de tierras indefinidas, que además sobre la base de la subdivisión de las comunidades se eterniza, no va a haber paz social ni para las comunidades mapuche que postulan a las tierras y que ven que no se les entrega a quienes postulan pacíficamente, sino a quienes cometen actos de violencia, porque pareciera ser que la violencia es el pasaporte para poder recibir las tierras, y tampoco se da tranquilidad al agricultor y parcelero que durante años las trabaja. Y por lo tanto nosotros planteamos que simplemente se determine, se catastre, se permita que las comunidades postulen a través de los mecanismos legales, pero hay un momento, tal como lo hizo New Zealand, Nueva Zelanda, Australia y otros países, en que es una política que se resuelve. Y también se le otorga a las comunidades mapuche la posibilidad de optar a compensaciones, en donde legítimamente alguna de ellas pueda decir que quiere una alternativa de solución distinta a la sola política de entrega de tierra. Un segundo punto que nosotros abordamos, y lo hago muy sintéticamente, es avanzar en el tema de la pobreza rural. Un equipo que lideró nuestro ex ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, junto a muchos profesionales de la región, algunos de los cuales René Aranea, entiendo haberlo visto por aquí, y con profesionales mapuches y no mapuches, nosotros establecemos una política rural seria, verdadera, que apunte a crear una Corfo rural, que es una institucionalidad sólida, que evita la duplicidad de funciones, en donde efectivamente, como decía Pedro Cayuqueo, se deja mirar al mapuche como una persona que solo recibe asistencialismo, sino que se le acompañe, se le permita, se le prepare para que pueda demostrar que con sacrificio, esfuerzo, puede salir adelante porque tiene todas las capacidades de emprendimiento. La Universidad Arturo Prat organizó hace un año atrás un curso de emprendimiento maravilloso, donde llegaron más de 90 mujeres mapuche, en donde los proyectos de emprendimiento eran preciosos, en donde cuando uno les preguntaba qué es lo que querían hacia el futuro, a ninguna de ellas le escuché decir que quería simplemente que se les regalaran tierra o que se les diera un bono aquí o un bono por allá. Simplemente deme las herramientas para sacar mi pequeño emprendimiento. Y en esa materia, como ustedes verán, se plantea proyectos de inversión, asociatividad, incentivos tributarios, de tal manera que, como pasa en los países que toman en serio la realidad del mundo rural, se produce todo un encadenamiento para que mapuches y no mapuches puedan salir de los niveles de pobreza, que sin duda es un gatillante de la violencia en nuestra región. En tercer lugar, nosotros planteamos el tema de la participación política y la institucionalidad. Y aquí a lo menos hay 3 medidas que adoptar. La primera de ellas es que al pueblo mapuche se le reconozca en la Constitución. Hay quienes miran esto con respingo. No logro entender por qué. Si esta región es una región multicultural. En esta región conviven italianos en Capitán Pastene, belgas y suizos en Victoria y Treillén, alemanes, en fin, españoles y, por cierto, mapuches. Y eso que debiera ser una fortaleza, reconocer nuestra multiculturalidad, nuestra diversidad, que por lo demás es como se educan los niños. De repente hay algunos que le temen. Yo no logro entenderlo. Y ahí hay un reconocimiento a los orígenes de una nación que creo que nos va a fortalecer
más que dividirnos. Luego la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas con un solo propósito, que exista alguna institución que se haga cargo de este tema. Porque hoy día tenemos una realidad. Uno habla con nuestro querido intendente y dice, la CONADI se manda sola, o por lo menos no la manda el intendente. Habla con la CONADI y dice, este problema es del intendente. Habla con el ministro del Interior y dice, pero para eso tengo un intendente. Habla con los parlamentarios de la nueva mayoría y dicen, pero mira, la verdad es que aquí el que resuelve es el intendente, y uno habla con el intendente y dice, pero si los parlamentarios de la nueva mayoría tampoco me colaboran. Entonces, ¿cómo se trata de un diálogo franco? Yo creo que cuando exista un Ministerio de Asuntos Indígenas que realmente tome el toro por las astas y sea capaz de liderar un proceso de ordenamiento, vamos a facilitar los caminos por la paz. También me parece vital las cuotas, como ha dicho José Miguel, por una razón muy simple. Porque yo creo que hoy día cuando uno quiere una interlocución con el mundo mapuche, la pregunta es ¿quién es el interlocutor del mundo mapuche? Y la mejor manera de saberlo es que existan cuotas de representación de tal manera que los líderes mapuches puedan ser electos por sus propios pares y al ser electos por sus propios pares asuman los derechos que eso les otorga, pero simultáneamente las obligaciones que conlleva y la rendición de cuenta del liderazgo que ellos asuman. Y finalmente en esa materia, yo creo fundamental que la transmisión cultural en los colegios y liceos y escuelas del respeto recíproco que debe existir entre quienes no son mapuche y mapuche en el país es una cuestión que no depende de la ley, depende de la forma como cada uno empiece a enfrentar este tema. Y eso requiere una formación desde niños, desde pequeños, porque estos procesos no se agotan de la noche a la mañana. Y he dejado para el final el tema más dramático. Quienes me critican, por anga o por manga, dicen que a mí me preocupa o a nosotros nos preocupa solo la violencia. No es verdad. Ya hemos dicho que queremos una propuesta integral, una propuesta tierras, una propuesta pobreza rural, una propuesta de institucionalización, pero lo de la violencia no es un tema menor. Porque quiero decirlo con todas sus letras, si lo que ocurre aquí en la Araucanía ocurriera en Santiago, habría estado de emergencia hace mucho tiempo atrás. Yo no me imagino que en Las Condes y en la Dehesa quemaran casas para expulsar a los vecinos del sector, mapuches y no mapuches, porque a Juan Carlos Curinao, mapuche, presidente del ADI, le quemaron su casa por sumarse a la propuesta por la paz. Y al matrimonio Luxinger-Macay no los quemaron para robarle. No era un robo de los bienes, los quemaron para expulsarlos de su tierra. Yo me imagino qué sería si eso pasa en Vitacura. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos dos ideas centrales. La primera de ellas es que se indemnice a las víctimas de la violencia, sean o no mapuches, al igual como la Comisión Rettig indemnizó en su momento a las víctimas de lo que había sido los hechos de violencia ocurridos anterior al año 90, es de toda justicia. Y lo dice don Enrique Silva Sima, que la falta de servicio del Estado hace urgente que en Chile se indemnice a las víctimas de la violencia, porque no es un delito común. Su propósito ha sido simplemente, por pretextos políticos, por pretextos injustificados, violar los derechos humanos de mapuches y no mapuches. Y finalmente, sobre los autores de estos hechos, aquí no cabe doble estándar. La explicación y justificación que en esta materia es que hay causas profundas es el mayor daño que se le hace a una democracia. Cuando se producen hechos criminales como lo que ocurre en esta región, lo que corresponde es aplicar la ley sin contemplaciones, cualquiera sea su autor. Anticiparse a descartar la aplicación de una legislación es un error enorme y una falta de aplicación del Estado de Derecho. Habrán conductas que ameritan la aplicación de determinadas leyes antiterroristas, ley de control de armas, ley de seguridad del Estado, o ley común, pero nada de eso puede significar que hay una militarización de la Araucanía. Si lo que no hay en la Araucanía es sensación de mínima seguridad, pero por favor vayan a la colonia Manuel Rodríguez, si ahí viven muchos mapuches.
Y ellos dicen, por favor, si yo lo único que quiero es que me dejen trabajar mis tierras en paz y tranquilidad. Ni siquiera en estas tierras hay títulos de merced. En la zona de Vilcún lo que se reclama es lo mismo. Finalmente termino diciéndole algo que se lo dije a Nina Tepper. Un importante dirigente socialista me dijo, miren, el error que tienen ustedes es que no generan movimientos sociales que respalden lo que se está haciendo. Y yo creo que eso es una falencia de la región. Porque siempre hay una excusa para no hacerlo. Y yo los invito a firmar un gran movimiento social transversal, sin que nadie pretenda arrancarse con los tarros, pero que permita recolectar 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 firmas, por un sistema electrónico, firmas escritas, en donde simplemente seamos capaces de entregarle al gobierno que hay 100.000, 200.000 vecinos de esta región que exigen, porque no es un favor del Estado, es un deber del Estado, avanzar resueltamente en la paz social en la Araucanía. Pero eso no se hace solamente con lamentos, con descalificaciones, con chaqueteos, con críticas, se hace construyendo, se hace con liderazgo, se hace con todas las autoridades, se hace sin descalificar. Y yo creo que ese es el camino que esta región va a tener que seguir hacia adelante. Que sea capaz de, cada uno de ustedes, contribuir a una poderosa organización social que permita demostrar que la Araucanía busca y quiere la paz social. Muchas gracias.